La salvación del hombre por parte de Dios no se lleva a cabo directamente utilizando el método del Espíritu y la identidad del Espíritu, porque el hombre no puede ni tocar ni ver su Espíritu, ni tampoco acercarse a él. Si él tratara de salvar al hombre directamente, utilizando la perspectiva del Espíritu, el hombre sería incapaz de recibir su salvación. Si Dios no se hubiera vestido con la forma exterior de un hombre creado, no habría forma de que el hombre recibiera esta salvación, pues el hombre no tiene forma de acercarse a él, igual que nadie podía acercarse a la nube de Jehová, solo volviéndose un ser humano creado, es decir, solo poniendo su palabra en el cuerpo de carne en el que está a punto de convertirse. Puede él obrar personalmente la palabra en todos los que lo siguen. Solo entonces puede el hombre ver y oír personalmente su palabra, y además ganar su palabra y, por estos medios, llegar a ser totalmente salvo. Si Dios no se hubiera hecho carne, nadie de carne y hueso podría recibir una salvación tan grande, ni se salvaría una sola persona. Si el Espíritu de Dios obrara directamente en medio de la humanidad entera sería fulminada o, sin una forma de entrar en contacto con Dios, Satanás la tomaría totalmente cautiva. La primera encarnación fue para redimir al hombre del pecado, para redimirlo por medio de la carne de Jesús. Es decir, Él salvó al hombre desde la cruz, pero el carácter satánico corrupto todavía permanecía en el hombre. La segunda encarnación ya no tiene como propósito servir como ofrenda por el pecado, sino más bien, salvar por completo a los que fueron redimidos del pecado. Esto se hace de tal forma que quienes han sido perdonados puedan ser librados de sus pecados, sean purificados completamente, y al lograr un cambio de carácter, sean liberados de la influencia de la oscuridad de Satanás y regresen delante del trono de Dios. Solo así puede el hombre ser plenamente santificado. Después de que la era de la ley llegó a su fin, y al comenzar la era de la gracia, Dios inició la obra de salvación, la cual continúa hasta los últimos días, cuando, al juzgar y castigar a la raza humana por su rebeldía, Él habrá purificado totalmente a la humanidad. Solo entonces Dios concluirá su obra de salvación y entrará en el reposo. Por tanto, en las 3 etapas de la obra, Dios solo se ha hecho carne 2 veces para llevar a cabo Él mismo su obra entre los hombres. Esto se debe a que solo una de las 3 etapas de la obra consiste en guiar al hombre sobre cómo debe llevar su vida, mientras que las otras 2 consisten en la obra de salvación. Solo haciéndose carne puede Dios vivir junto al hombre, experimentar el sufrimiento del mundo y vivir en un cuerpo normal de carne. Solo de esta forma puede proveer a los hombres con el camino práctico que necesitan como seres creados. El hombre recibe la salvación plena de Dios a través de la encarnación de Dios, no directamente del cielo en respuesta a sus oraciones. El hombre es de carne y hueso, no tiene forma de ver al Espíritu de Dios y, mucho menos, de acercarse a su Espíritu, así que lo único con lo que puede entrar en contacto es con la carne encarnada de Dios. Solo a través de esto es el hombre capaz de entender todos los caminos y todas las verdades y recibir la salvación plena. Dios se hizo carne porque el objeto de su obra no es el espíritu de Satanás o alguna cosa incorpórea, sino el hombre que es de la carne y a quien Satanás ha corrompido. Precisamente porque la carne del hombre ha sido corrompida es que Dios ha hecho al hombre carnal el objeto de su obra. Además, ya que el hombre es objeto de la corrupción, Dios lo ha hecho el único objeto de su obra a través de todas las etapas de su obra de salvación. El hombre es un ser mortal, es de carne y hueso, y Dios es el único que puede salvar al hombre. De esta manera Dios debe convertirse en una carne que posea los mismos atributos que el hombre con el fin de hacer su obra, para que ésta pueda lograr mejores efectos. Dios debe hacerse carne para hacer su obra justamente porque el hombre es de la carne y es incapaz de vencer el pecado o de despojarse de la carne. Aunque la esencia y la identidad de Dios encarnado difieren grandemente de la esencia e identidad del hombre con todo,
Su apariencia es idéntica a la del hombre. Tiene la apariencia de una persona normal y lleva la vida de una persona normal, y los que lo ven no pueden discernir ninguna diferencia con una persona normal. Esta apariencia y humanidad normales son suficientes para que haga su obra divina en la humanidad normal. Su carne le permite realizar su obra en la humanidad normal y le ayuda a hacerla entre los hombres. Y su humanidad normal, además, le ayuda a llevar a cabo la obra de salvación entre los hombres. Aunque su humanidad normal ha causado mucho alboroto entre los hombres, tal alboroto no ha impactado los efectos normales de su obra. En resumen, la obra de su carne normal es de un beneficio supremo para el hombre. Aunque la mayoría de la gente no acepta su humanidad normal, su obra aún puede surtir efectos, y estos se logran gracias a su humanidad normal. De esto no hay duda. Por su obra en la carne, el hombre gana 10 veces o docenas de veces más cosas que las nociones que existen entre los hombres acerca de su humanidad normal, y al final, todas esas nociones se las tragará su obra y el efecto que ésta ha logrado, es decir, el conocimiento que el hombre tiene de él, supera por mucho a las nociones que el hombre tiene de él. No hay manera de imaginar o medir la obra que hace en la carne, porque su carne es diferente a la de cualquier ser humano carnal. Aunque el caparazón externo es idéntico, la esencia no es la misma. Su carne engendra entre los hombres muchas nociones acerca de Dios. Sin embargo, su carne también le puede permitir al hombre adquirir mucho conocimiento y puede, incluso, conquistar a cualquier persona que posea un caparazón externo similar, porque no es solamente humano, sino que es Dios con el caparazón externo de un ser humano y nadie puede desentrañarlo o entenderlo por completo. Todos aman y acogen favorablemente a un Dios invisible e intangible. Si Dios es solo un espíritu que es invisible al hombre, a este le es muy fácil creer en Dios. La gente puede dar rienda suelta a su imaginación. Puede escoger cualquier imagen que le guste como la imagen de Dios para sentirse complacidos y felices. De esta manera, la gente puede hacer lo que sea más agradable para su propio Dios y lo que éste desee que hagan, sin escrúpulos. Es más, la gente cree que nadie es más leal y devoto que ellos con Dios y que todos los demás son perros, gentiles y desleales a Él. Se puede decir que esto es lo que buscan aquellos cuya creencia en Dios es vaga y se basa en doctrina. Lo que buscan viene a ser lo mismo, con poca variación. Lo que sucede es que las imaginaciones que tienen de Dios son diferentes, pero su esencia es de hecho la misma. La única razón de la encarnación de Dios es para satisfacer las necesidades del hombre corrupto, no las de Dios. Todos sus sacrificios y sufrimientos son por el bien de la humanidad. Aunque la obra en la carne implica dificultades, sus resultados finales superan con creces los de la obra hecha directamente por el Espíritu. Aunque la carne encarnada no posee la grandiosa identidad ni puede realizar los hechos sobrenaturales del Espíritu, la esencia de su obra es muy superior para la salvación de la humanidad. Mayor efectividad personal. La obra del Espíritu cubre el universo, pero la obra de la carne se relaciona de modo más efectivo con cada persona. Conocimiento más profundo. El hombre puede entender y confiar más en la carne de Dios, que tiene una forma tangible, lo que facilita un conocimiento más profundo y deja una impresión duradera de sus hechos prácticos. La obra del Espíritu está envuelta en misterio. Es difícil de ver y hace que el hombre confíe en imaginaciones huecas. La obra de la carne es normal y práctica, un hecho que el ojo físico puede contemplar. Ofrece orientación exacta de las palabras, intenciones y objetivos claros, sin que el hombre tenga que recurrir a conjeturas o imaginación. El Espíritu solo conmueve y guía, pero no puede dar una instrucción con palabras tan claras como lo hace la carne. La obra del Espíritu es limitada y no puede reemplazar la obra de la carne. La obra que es de mayor valor para el hombre corrupto es la que le proporciona palabras exactas, metas claras que puede ver y tocar. Solo la obra realista y la guía oportuna son idóneas para rescatar al hombre de su carácter depravado.
Esto solo lo puede lograr el Dios encarnado. Aunque el Espíritu es la esencia inherente de Dios, una obra como esta solo la puede hacer su carne. Si el Espíritu obrara solo, no sería posible que su obra fuera tan efectiva. Aunque muchos se vuelven sus enemigos a causa de la carne, esta obra hará que el hombre sepa la importancia de esta carne para él, significado de su existencia. Se convertirá en una fuente viva de vida de la que el hombre no soportará apartarse. Para el que busca a Dios, la obra del Espíritu resulta distante, inasequible e inalcanzable, como si hubiera una gran división. La obra de la carne, sin embargo, le ofrece al hombre objetivos prácticos, una sensación de que él es práctico, humilde y corriente. Esta carne se siente accesible para el hombre, no distante o insondable, sino visible y palpable, porque está en el mismo mundo que el hombre. Cuando Dios no se había hecho carne aún, las personas no entendían mucho lo que Él decía, porque su palabra procedía de la divinidad total. La perspectiva y el contexto de lo que decía eran invisibles e inalcanzables para el hombre. Se expresaban desde un reino espiritual que las personas no podían ver. Y es que quienes vivían en la carne no podían pasar por el mundo espiritual. Pero después de que Dios se hizo carne, hablaba al hombre desde la perspectiva de la humanidad y Él salió y superó el alcance del reino espiritual. Él podía expresar su carácter, sus intenciones y su actitud divinos por medio de cosas que los humanos podían imaginar, que veían y encontraban en su vida, usando métodos que las personas podían aceptar, en un lenguaje que podían entender y un conocimiento que podían comprender, para permitirle así a la humanidad conocer y entender a Dios, comprender sus deseos y los estándares que exige dentro del alcance de su capacidad y en la medida en que fueran capaces. Este era el método y el principio de la obra de Dios con humanidad, aunque sus formas y sus principios de obrar en la carne se consiguieron en su mayoría por medio de la humanidad o a través de ella, obtuvo resultados que realmente no se habrían conseguido obrando directamente en la divinidad. El hombre percibe que la obra de Dios encarnado es extraordinaria y misteriosa, llevando a muchos a someterse. Si el Espíritu de Dios hablara directamente, como la luz que hizo caer a Pablo, el hombre se sometería por miedo, pero nunca llegaría a conocer ni cambiar su corrupción interna a través del juicio. Dios se hace carne para transmitir personalmente sus palabras a los oídos de todos, logrando el juicio por la palabra. Esta obra práctica pero extraordinaria revela el carácter corrupto del hombre y facilita su cambio. Esto es la autoridad de Dios encarnado y el sentido de su encarnación, ejecutar el juicio de una manera práctica. Aunque la carne de Dios tiene una forma externa humana común, los resultados de sus palabras demuestran que Él está lleno de autoridad, que es Dios mismo y que sus palabras son su expresión. Esto muestra a la humanidad que es Dios hecho carne, a quien nadie puede ofender o superar con su juicio. La sumisión del hombre se debe a que Él es la palabra hecha carne, a su autoridad y a su juicio por la palabra. La obra traída por su carne posee autoridad, permitiéndole obrar entre los hombres de una manera visible y tangible, lo cual es mucho más práctico que la obra directa del Espíritu. Aunque su carne exterior parece no tener autoridad, su esencia la conlleva. Cuando habla, el hombre no detecta inmediatamente esta autoridad, facilitando una obra práctica y efectiva. Dios alcanza los resultados deseados a través de su autoridad velada y las palabras pronunciadas. El hombre se convence por el tono, la severidad y la sabiduría de su discurso. De esta forma, el hombre se somete al Dios encarnado, que aparentemente no tiene autoridad, cumpliendo el objetivo de Dios de salvarlo. Esto es vital. Hablar de forma más práctica y permitir que la realidad de sus palabras tenga un efecto palpable. Si esta obra no se hiciera por la encarnación, no obtendría los resultados necesarios para salvar a las personas pecadoras. El hombre, siendo criatura de carne, es incompatible con el espíritu invisible e intangible de Dios. Dios puede humillarse y convertirse en una criatura humana para obrar, pero el hombre no puede volverse espíritu por absoluta necesidad,
Dios debe hacerse carne para realizar su obra. En la primera encarnación, solo la carne de Jesús pudo redimir al hombre a través de la crucifixión. El Espíritu de Dios no podía ser crucificado como ofrenda por el pecado. Dios vino a la humanidad a realizar personalmente la obra que el hombre caído no podía hacer. Cada encarnación es por absoluta necesidad. Si el Espíritu pudiera haber llevado a cabo directamente la obra, Dios no se habría sometido a la indignidad de encarnarse. Para que las personas cambien su carácter y conozcan a Dios, necesitan metas tangibles que perseguir y ser testigos del rostro real y los hechos prácticos de Dios. Ambas cosas solo pueden ser logradas por el Dios encarnado, la carne normal y tangible. Por lo tanto, la encarnación es una necesidad para toda la humanidad corrupta. Es crucial disipar las imágenes de dioses ambiguos y sobrenaturales del corazón humano. Si solo el hombre intenta hacer esta obra con palabras, fracasará, ya que estas nociones están profundamente arraigadas. Solo al sustituir estas imágenes, vagas por el Dios práctico y la verdadera imagen de Dios, y hacer que la gente las conozca poco a poco, se logra el efecto deseado. Este efecto no lo logra la guía del Espíritu ni las enseñanzas humanas, sino el Dios encarnado. La normalidad y la practicidad del Dios encarnado son la antítesis del Dios sobrenatural imaginado por el hombre. Las nociones erróneas del hombre solo se revelan plenamente cuando se contrastan con la realidad del Dios encarnado. Sin esta practicidad como contraste, lo vago no puede ser revelado. Ningún ser humano puede articular o lograr plenamente esta obra. Solo si Dios personalmente obra entre los hombres y muestra su imagen y su ser, el hombre puede conocerlo de una manera más práctica y verlo con mayor claridad. Ni el Espíritu de Dios ni el hombre pueden lograr este efecto. Para salvar a los hombres corruptos de Satanás, la obra no puede ser hecha directamente por el Espíritu, sino solo por la carne que viste el Espíritu de Dios, la carne encarnada. Esta carne es hombre, con humanidad normal, y Dios, con divinidad completa. Aunque difiere del Espíritu, es el mismo Dios que salva a la humanidad. La obra que la carne debe hacer no puede ser realizada directamente por el Espíritu. Esto es una necesidad tanto para la obra como para la humanidad. En las tres etapas de la obra de Dios, la era de la ley, realizada por el Espíritu, no implicó el cambio del carácter corrupto ni el conocimiento de Dios. Sin embargo, las obras de la carne de Dios en la era de la gracia y la era del reino sí involucran directamente el carácter corrupto y el conocimiento de Dios, siendo cruciales para la salvación. La humanidad necesita más la salvación y la obra directa del Dios encarnado para que la pastoree, la apoye, la riegue, la juzgue y la castigue. Solo Dios en la carne puede ser el confidente, pastor y pronto auxilio del hombre. El hombre, la más elevada de las criaturas, ha sido corrompido por Satanás. El objeto de la salvación de Dios es el hombre, su carne y alma, no Satanás, que es el objeto de la aniquilación. La carne corrupta del hombre, que se opone y niega a Dios, es lo primero que debe ser salvado. Para ser salvado, el hombre debe ser conquistado. Por ello, Dios viene a la carne para hacer su obra y librar la batalla contra Satanás. Sus metas son la salvación del hombre corrupto y la derrota total de Satanás. Dios logra ambos objetivos a la vez. Derrota a Satanás conquistando al hombre. Al obrar y hablar en la carne, Dios busca un mejor contacto para conquistar a la humanidad. La última encarnación concluirá su obra de los últimos días, clasificando a los hombres y finalizando toda su gestión y su obra en la carne. Cuando Dios concluya su obra en la carne, Satanás habrá perdido completamente y no tendrá más oportunidad de corromper al hombre. La obra clave de esta segunda encarnación es conquistar y ganar por completo a la humanidad, superando la primera encarnación, cuya obra fue la redención y el perdón de los pecados. A lo largo de toda la obra de gestión, la obra más importante es salvar al hombre de la influencia de Satanás y restituir el corazón temeroso de Dios, la vida normal de un ser creado. La hizo directamente el Espíritu.
estaba lejos del corazón de la gestión, pues solo implicaba acatar la ley y no involucraba el cambio del carácter corrupto ni la salvación del poder de Satanás. Era de la gracia y era del reino, etapas intermedia y final. Estas dos etapas cruciales de la salvación son realizadas por el Dios encarnado. El Espíritu no es adecuado para hacer directamente la obra de salvación ni para proporcionar vida al hombre, ya que es implícito e insondable. Por ello, Dios transforma la obra del Espíritu en un enfoque que está cerca del hombre, es decir, volverse una persona normal y corriente para obrar. La obra hecha por la carne es más beneficiosa para el hombre y ofrece más ventajas que la realizada directamente por el Espíritu. Las dos encarnaciones, redención y conquista, son mutuamente complementarias y forman un todo. Sin la obra de las dos encarnaciones, toda la obra de gestión se detendría y la salvación sería solo palabras vacías. Cada etapa de la obra tiene una relevancia y una base que se fundamentan en la necesidad de la humanidad y la realidad de su depravación. Detrás de la gran obra de Dios, especialmente en la encarnación, hay numerosos planes y arreglos minuciosos y precisos, reflejando su sabiduría y su ser de manera más concreta y sistemática. Dios no cambia su identidad a la ligera, ni se convierte en una persona insignificante sin un propósito profundo. El objeto del juicio de Dios es el hombre corrupto en la carne, no el espíritu de Satanás directamente. La obra de juicio se lleva a cabo entre los hombres, y nadie es más adecuado y calificado que Dios en la carne para juzgar la corrupción humana. Si el Espíritu de Dios llevara a cabo el juicio, no sería abarcador. Sería difícil que el hombre aceptara la obra. Falta de confrontación. El Espíritu no puede enfrentarse cara a cara con el hombre, lo que dificulta ver el carácter de Dios no ofendible. No significaría victoria sobre Satanás, siendo el Espíritu superior a la carne. No sería una verdadera conquista, y no podría revelar toda la rebeldía e injusticia del hombre. No revela nociones. La obra de juicio se lleva a cabo, también por medio de las nociones que el hombre tiene de Dios. Como el hombre nunca ha tenido nociones del Espíritu, este es incapaz de revelar la injusticia humana. Solo si Dios en la carne, igual que el hombre, con humanidad normal, juzga la corrupción, Satanás puede ser completamente derrotado. Esta es la marca de su santidad innata y su extraordinariedad. Solo Dios está calificado para juzgar, pues posee la verdad y la justicia. El Dios encarnado es el enemigo de todos aquellos que no lo conocen. Al juzgar las nociones y la oposición del hombre hacia él, se descubre toda la rebeldía de la humanidad. Los efectos de su obra en la carne son más aparentes que los del Espíritu. El hombre puede ver y tocar al Dios en la carne, y esto permite que él lo conquiste por completo. En su relación con el Dios encarnado, el hombre experimenta una transformación, de la oposición a la sumisión, de la persecución a la aceptación, de la noción al conocimiento, del rechazo al amor. Esta obra se logra a través de la aceptación de su juicio y castigo, y el hombre es conquistado en su oposición a él. Toda esta obra es la obra de Dios en la carne. La obra del Dios encarnado es la más grande y profunda, y las dos etapas de la encarnación son la parte crucial de las tres etapas de la obra de Dios. Aunque la corrupción del hombre y el ambiente hostil hacen difícil la obra en los últimos días, el resultado final será logrado por la carne. La obra más importante y crucial es hecha en la carne. Aunque la humanidad sienta que el Dios en la carne parece no tener relación con el hombre, esta carne tiene que ver con el porvenir y la existencia de toda la humanidad. La mayor ventaja de la obra de Dios en la carne es que deja a sus seguidores palabras, exhortaciones y sus intenciones exactas y concretas. Esto permite que la obra sea transmitida de manera precisa a toda la humanidad. Solo la obra del Dios encarnado logra que Dios esté y viva junto con el hombre, cumpliendo el deseo humano de contemplar su rostro, presenciar su obra y escuchar su palabra personal. Cuando Dios obra en la carne, sus seguidores dejan de buscar a tientas al Dios vago.
Los que lo siguen pueden transmitir la obra de la carne a todas las religiones y denominaciones. Todo lo que escuchan los que reciben su evangelio son hechos y no rumores. Cosas que el hombre ha visto y oído personalmente. Estos hechos son la evidencia con la cual se esparce la obra. Sin los hechos, el evangelio no se esparciría globalmente. Con solo las imaginaciones, Dios no podría conquistar todo el universo. El espíritu es invisible e intangible para el hombre y no puede dejar pruebas o hechos de la obra de Dios, siendo el hombre una criatura de carne. Sin la encarnación, siempre creería en un Dios vago y nunca contemplaría el verdadero rostro de Dios. La obra invisible en el cielo solo puede ser traída a la tierra por el Dios encarnado. Esta es la manera más ideal para que el hombre vea y conozca su rostro real. Habiendo llevado su obra hasta esta etapa, la obra de Dios ha logrado el efecto óptimo y ha sido un éxito total. La obra personal de Dios en la carne ya ha completado el 90% de toda su gestión. La carne ha provisto un mejor comienzo, un resumen y la última reposición a fondo. No habrá otra encarnación para hacer la cuarta etapa de la obra de Dios. La obra de Dios debe hacerse en la carne porque, si la hiciera el Espíritu directamente, no produciría resultados, no tendría gran significado y sería poco convincente para los seres creados. La obra de Dios es para la salvación de la humanidad, para derrotar a Satanás y dar testimonio de sí mismo. La razón fundamental de la encarnación es triple. El objeto de la salvación es el hombre de la carne. Satanás usa la carne del hombre para perturbar la obra de Dios. La batalla contra Satanás es, en realidad, la obra de conquistar al hombre. El hombre se ha convertido en la personificación de Satanás y se ha vuelto el objeto que Dios debe derrotar. Por lo tanto, la obra de librar la batalla contra Satanás y salvar a la humanidad debe ocurrir en la tierra, requiriendo que Dios se haga humano. Esta es una obra de lo más práctica. Al obrar en la carne, Dios está librando la batalla contra Satanás en el reino espiritual real, pero sobre la tierra. Es necesario que Dios tenga el caparazón externo de un ser creado para poder batallar contra Satanás, conquistar al hombre rebelde que posee el mismo caparazón externo y salvar al hombre dañado. Aunque esta carne es normal, no es una carne común. Es carne tanto humana como divina. Esta es la marca de la identidad de Dios. Solo esta carne puede hacer la obra que Dios se propone y concluir completamente su obra entre los hombres. Si la obra de Dios no se puede resolver en la tierra, es decir, si no puede conquistar y ganar al completo a la humanidad, su gestión nunca llegará a un fin y la humanidad no podrá entrar en el reposo. Aunque la carne encarnada no posea autoridad visible, la obra que hace logra el efecto deseado. Él es Dios mismo. La razón por la que esta carne puede hacer la obra que el hombre no puede, y salvarlo, es porque su esencia interna e identidad son diferentes a las de cualquier humano. El Dios encarnado es más importante que cualquier persona de valor porque puede hacer la obra que el Espíritu de Dios no puede. Está más capacitado para dar testimonio de Dios y es más, capaz de ganar por completo a la humanidad. Su contribución y significado a la existencia humana son inmensurables. Dios no destruye directamente a Satanás, sino que se hace carne para conquistar a la humanidad corrompida. Esto proporciona un mayor testimonio, y es más convincente que si el Espíritu destruyera a Satanás directamente, pues ayuda mejor al hombre a conocer al Creador.